Me llamo Héctor Villalobos y tengo 65 años. La historia que estoy a punto de contarles no trata sobre el duelo, trata sobre la guerra. Todo comenzó una semana después de enterrar a mi esposa, con quien compartí 40 años de mi vida. Mi hijo y mi nuera convocaron una reunión sobre la herencia. Se sentaron frente a mí en la sala de juntas, esa misma sala construida con mi sudor y el alma de mi esposa, y lanzaron su exigencia. Mi nuera, Daniela, sonrió con una frialdad capaz de congelar el infierno y dijo: «Ahora que la vieja ya no está, firmarás el traspaso de la empresa a nombre de mi marido y aprenderás a valerte por ti mismo». Le devolví la sonrisa, porque lo que ella no sabía era que mi abogado estaba a punto de entrar, no con un testamento, sino con un solo sobresellado. Un documento que desvelaría un secreto de hace 40 años y quemaría su mundo entero hasta los cimientos. Si crees que la lealtad se gana y no se hereda, dale al botón de me gusta y suscríbete, porque vas a querer ver cómo termina esto. La aparición del licenciado Fernando Vargas fue como dejar caer un bloque de hielo en un vaso de whisky. La habitación, que ya estaba fría, se volvió glacial. Daniela le lanzó una mirada, un destello de irritación cruzando su rostro perfectamente maquillado. No lo había anticipado. Se suponía que esto sería su emboscada. Un golpe rápido y limpio contra un viejo afligido. Su voz estaba cargada de sarcasmo. «Fernando, qué sorpresa. No sabía que esta reunión familiar requería asesoramiento legal». Mantuve mi voz plana, desprovista de emoción. «Esta no es una reunión familiar, Daniela. Tú acabas de dejarlo claro. Estos son negocios. Y Fernando es el abogado de la empresa». Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire. Él siempre está presente en las reuniones de negocios importantes. Fernando asintió con profesionalismo, pero no dijo nada. Dejó su maletín de cuero junto a su silla, pero permaneció de pie, una presencia silenciosa e imponente. Sabía que su papel en ese momento era ser testigo. Mi hijo Julián se movió en su asiento, luciendo profundamente incómodo. «Papá», lo que Daniela quería decir era. Daniela lo interrumpió sin siquiera mirarlo. «Lo que quiero decir es perfectamente claro, Julián. No lo compliques». Volvió su atención hacia mí. Su sonrisa desapareció reemplazada por la mirada depredadora de un asaltante corporativo. «Héctor, seamos prácticos. Isabel se ha ido. El corazón de esta compañía se ha ido. La gente necesita estabilidad. La junta directiva, los inversores, los empleados, necesitan ver una línea de sucesión clara. Julián ha sido el director de operaciones durante 10 años. Este es el siguiente paso lógico. Es lo que Isabel hubiera querido, que la empresa que ella construyó se quedara con su hijo, su legado. Se atrevió a usar esa palabra. Se atrevió a invocar el nombre de Isabel para justificar su propia codicia desnuda. Una oleada de ira caliente se enroscó en mis entrañas, pero la reprimí. Enojarse ahora era perder. Isabel me había enseñado eso. «Nunca dejes que te vean sudar», solía decir. «Deja que te vean pensar». Miré a Julián, mi hijo. «¿Es eso lo que piensas, Julián? ¿Crees que tu madre querría que yo entregara todo por lo que ella y yo sangramos, solo una semana después de su funeral?» Tragó saliva con dificultad, sus ojos evitando los míos. «Yo solo estoy pensando en la estabilidad de la empresa, papá. La gente está preocupada. Mamá siempre decía que la familia es lo primero». Sí, Isabel siempre decía que la familia era lo primero. Pero su definición de familia se basaba en la lealtad, el respeto y el trabajo duro, no en un derecho de nacimiento disfrazado de pereza. Los miré a los dos, sentados allí con su ropa cara en la sala de juntas con paneles de caoba que costaba más que la casa que Isabel y yo compramos al principio. Y un recuerdo me golpeó tan fuerte que casi me dejó sin aliento. Isabel y yo hace 40 años, en el suelo de nuestro pequeño apartamento alquilado, esparciendo facturas sobre la alfombra, tratando de averiguar cómo pagarlas todas. Recordé el olor a grasa de camión que nunca parecía desaparecer de debajo de mis uñas, después de un día de 16 horas conduciendo el único camión destartalado que poseíamos. Lo compramos con una segunda hipoteca sobre una casa que apenas podíamos pagar. Las manos de Julián nunca habían sostenido nada más pesado que un palo de golf. Respiré hondo, volviendo al presente. ¿Por qué la prisa, Daniela?
Hice la pregunta en voz baja. Pareció desconcertarla. Esperaba una pelea a gritos, no una pregunta lógica simple. No es prisa, respondió ella bruscamente. Un poco demasiado rápido. Es ser decisivos. El mercado no espera por el duelo, Héctor. Nuestros competidores verán tu vacilación como una debilidad. Necesitamos un líder fuerte al mando, no alguien que está distraído. Dijo esa última palabra con una cantidad repugnante de falsa lástima. ¿Distraído? Arqué una ceja. Estaba enterrando a mi esposa. Eso no es una distracción, Daniela. Se llama ser humano. Deberías intentarlo alguna vez. La tensión en la habitación crepitaba. Julián parecía querer que el suelo se lo tragara entero. Los ojos de Daniela se entrecerraron. La máscara se estaba resbalando. Sabes exactamente a lo que me refiero. Tienes 65 años. Estás cansado. Durante los últimos meses, mientras Isabel estaba enferma, dejaste que las cosas se deslizaran en la empresa. Todos lo vieron. Los informes de rendimiento no mienten. Y ahí estaba, su carta de triunfo. Había estado reuniendo municiones. Había estado planeando esto durante meses, esperando el momento en que mi esposa diera su último suspiro. La pura frialdad de aquello me dejó helado. Me puse de pie, plantando mis palmas sobre la superficie brillante de la mesa. Podía sentir el peso de 40 años en esa madera. He dado mi vida entera a esta empresa, dije. Mi voz baja, pero llegando a cada rincón de la sala. Estuve aquí cuando era un solo camión y un sueño. Estuve aquí cuando conseguimos nuestro primer gran contrato. Estuve aquí cuando casi quebraron en el 2008. Y estuve aquí sosteniendo la mano de la mujer que construyó esto conmigo durante sus últimos días. Y no me arrepiento de un solo segundo. Clavé mis ojos en los de Daniela. No me voy a ir a ninguna parte. Soy el director general y presidente de la Junta de Transportes Villalobos. Julián seguirá siendo el director de operaciones. Eso es definitivo. Me volví hacia mi abogado. Gracias por venir, Fernando. Fue una despedida. Fernando asintió y comenzó a empacar su maletín. Daniela se levantó de un salto de su silla, con el rostro enrojecido por la rabia. No puedes hacer esto. La junta directiva. La interrumpí. Poseo el 51% de las acciones con derecho a voto. Daniela. Yo soy la junta. Esta reunión ha terminado. Un silencio sepulcral cayó sobre la sala. Daniela me miró fijamente, sus ojos ardiendo con un odio tan puro que era casi impresionante. Su confianza había desaparecido, reemplazada por la furia cruda de un depredador al que le han arrebatado su presa. Bien siseó, su voz goteando veneno. Juégalo así, viejo. Veremos cuánto duras cuando la Junta vea tus últimas revisiones de desempeño. Eres una reliquia, Héctor, y las reliquias pertenecen a un museo, no a la silla del director general. Con eso, dio media vuelta y salió furiosa, arrastrando a un Julián aturdido y silencioso detrás de ella. El portazo resonó en el silencio. Me quedé solo en la vasta y vacía habitación. El dolor por mi esposa, un peso que pensé que no podía ser más pesado, ahora se veía agravado por el sabor amargo de la traición. Me hundí de nuevo en mi silla, sintiendo de repente cada uno de mis 65 años. Daniela tenía razón en una cosa. Estaba cansado, pero estaba equivocada en todo lo demás. No era ninguna reliquia. Y esto no era el final. Esto era el comienzo de una guerra. Una guerra que Isabel, a su manera brillante, ya me había preparado para ganar. No fui a casa después de la reunión. No podía. El silencio en esa casa, la casa que había compartido con Isabel durante 30 años, habría sido demasiado ruidoso. En su lugar, conduje hasta una pequeña cafetería tenuemente iluminada en una parte de la ciudad donde Daniela no se dejaría ver ni muerta. Olía a libros viejos y café quemado. Era perfecto. Empieza con cualquier proveedor o consultor que haya sido contratado sin mi aprobación directa. Cualquier cuenta nueva que se haya abierto en los últimos 18 meses. Quiero saber con quién están hablando. ¿A quién están pagando? Me recosté. El vinilo de la cabina crujiendo bajo mi peso. Daniela cree que soy una reliquia. Cree que estoy demasiado perdido en mi dolor para ver lo que está haciendo. Quiero que uses eso. Deja que piense que soy débil. Mientras ella planea su coronación, quiero que tú construyas su horca. Fernando simplemente asintió, escribiéndolo todo. No preguntó por qué. No preguntó si estaba seguro.
20 años como mi abogado, sabía cómo operaba yo. Sabía que cuando daba una orden como esta, era porque la guerra ya había comenzado. Mientras lo veía tomar notas, mi mente divagó. El rostro de Isabel apareció en mi memoria tan claro como si estuviera sentada a mi lado. Recordé una conversación que tuvimos hace aproximadamente un año, sentados en nuestro porche trasero, viendo el atardecer. Acababa de aprobar una nueva iniciativa de marketing que Julián y Daniela habían propuesto. Estaba orgulloso de Julián por tomar la iniciativa. Pero Isabel había estado callada, con un pequeño ceño pensativo en su rostro. «¿Qué pasa, cariño?», le había preguntado. Ella me había mirado, sus ojos, que podían ver a través de cualquiera, llenos de una preocupación familiar. «Es Daniela», había dicho suavemente. «No confío en ella, Héctor». Yo había suspirado. Era una vieja discusión. «Es ambiciosa, Isabel». «Eso es bueno». Empuja a Julián. Isabel había sacudido la cabeza lentamente. «No, es más que ambición». Ella mira a Julián y no ve a un marido. Ve una opción sobre acciones. Mira a Transportes Villalobos y no ve un legado familiar. ¿Ve un premio que ganar? Lo había desestimado en ese momento. Le dije que estaba siendo demasiado dura, que solo estaba siendo una madre protectora. Ahora, sentado en esa cafetería lúgubre, sus palabras resonaban en mi cabeza con la fuerza de una profecía. Ella lo había visto todo. Había visto al buitre en Daniela mucho antes que yo. Había estado ciego, cegado por mi amor por mi hijo y mi deseo de una familia pacífica. Ahora veo que ella no estaba siendo dura. Estaba siendo observadora y le había fallado al no escuchar. Una ola de arrepentimiento me invadió tan poderosa que casi me quitó el aliento. Pero el arrepentimiento no ganaría esta pelea. Fernando levantó la vista de su libreta, su expresión seria. «Empezaré de inmediato. Héctor, seré discreto. No lo verán venir». Le di un asentimiento sombrío. «Bien», dije. Mi voz más dura de lo que pretendía. «Asegúrate de ello». Esto era por Isabel. No permitiría que la mujer que veía a mi hijo como una opción sobre acciones heredara el imperio que mi esposa me había ayudado a construir. Protegería su legado incluso si eso significaba destrozar a mi propia familia para hacerlo. Pasaron 3 días en una bruma de normalidad forzada. Fui a la oficina, firmé papeles, me senté en reuniones y asentí ante proyecciones en una pantalla que no significaban nada para mí. Cada rostro que veía era una pregunta. ¿Era esta persona leal? ¿Sabían lo que Daniela y Julián estaban planeando? Toda la empresa, el trabajo de mi vida, de repente se sentía como un país hostil. Dormía en mi despacho en casa, en un sofá de cuero que olía a papel viejo y al tenue perfume de Isabel. No podía soportar nuestro dormitorio. Todavía no. Al cuarto día, sonó mi teléfono. Un número privado. Era Fernando. Su voz al otro lado estaba despojada de toda calidez. Un instrumento plano y estéril de hechos. «Héctor», dijo. «Encontré algo. Et grave». Me senté derecho, mi corazón comenzando un latido lento y pesado contra mis costillas. «¿Qué tan grave?», pregunté. Mi propia voz un ronco susurro. Escuché el crujido de papeles en su extremo. «Es una empresa fantasma. Registrada en una jurisdicción fiscal favorable, por supuesto. Se llama Consultora DJ. DJ. Daniela y Julián». La arrogancia de aquello fue como una bofetada en la cara. Ni siquiera intentaron ser inteligentes. Estaban tan seguros de que yo era una fuerza agotada, un león dormido al que podían robar sin miedo. Mi mano se apretó en el teléfono, el plástico gimiendo en protesta. «Continúa», dije entre dientes. Fernando lo expuso con la fría precisión de un cirujano disecando un tumor. Durante los últimos 22 meses, Consultora DJ había estado enviando facturas mensuales a Transportes Villalobos. Los cargos eran por servicios vagos e intangibles. Análisis de tendencias de mercado. Informes de optimización de la cadena de suministro. Asesoramiento de estrategia logística. Cada factura era por una cantidad justo por debajo del umbral que requeriría mi firma personal. Una cantidad que Julián, como director de operaciones, podía aprobar por su cuenta. Mi propio hijo. Él era la llave que abría la bóveda. Fernando continuó. «Los informes que supuestamente proporcionaron no existen. Comprobé con los jefes de departamento. Nunca han oído hablar de Consultora DJ. Nunca recibieron tal análisis.
Estos eran servicios fantasma, Héctor. Solo una tubería para drenar dinero de la empresa. Cerré los ojos, una ola de náuseas recorriéndome. No era solo codicia. Esto era una traición profunda, un engaño meticuloso a largo plazo. Mientras yo llevaba a Isabel a las citas de quimioterapia, mientras sostenía su mano mientras dormía, ellos escribían facturas falsas. Le estaban robando a ella. ¿A nosotros? ¿Cuánto, Fernando?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Necesitaba saber el número. Necesitaba saber el precio exacto de su traición. Hubo una pausa y pude escucharlo tomar aire. El monto total pagado por Transportes Villalobos a Consultora Day en los últimos 22 meses, dijo, cada palabra un golpe de martillo, es de $812,450. El número quedó suspendido en el aire. Obsceno y monstruoso. Más de $800,000. Un recuerdo surgió agudo y doloroso de Isabel, revisando un informe trimestral hace aproximadamente un año. Tenía un pequeño ceño fruncido en su rostro. Esta tarifa de consultoría parece alta, Héctor, había dicho, señalando una partida. Yo lo había mirado. Vi la firma de Julián y lo desestimé. Es esa nueva firma de eficiencia que contrató Julián, le dije. Dice que valen cada centavo. La vergüenza de ese momento me quemaba la garganta ahora. Ella lo había visto. Por supuesto que sí. Ella veía todo, y yo no había escuchado. ¿A dónde fue el dinero?, pregunté a Fernando. Mi voz ahora fría como el acero. El dolor en mi pecho comenzaba a cristalizar en algo más duro, algo más afilado. La cuenta de DJ está registrada a un apartado postal, dijo Fernando. Pero rastreé las salidas. Grandes transferencias bancarias. Una fue un pago inicial para una casa de vacaciones, un chalet exclusivo en una zona de montaña. Otro pagó en su totalidad un Porsche 911 nuevo. El coche está registrado a nombre de Daniela. Una casa en la montaña. Un Porsche. No solo estaban robando para construir un fondo de ahorros, estaban viviendo una vida de fantasía sobre una base de mentiras financiada por la empresa que su madre había dado su vida para construir. Se estaban riendo de nosotros. Me puse de pie y caminé hacia la ventana mirando las luces de la ciudad. Quiero más, Fernando, dije. Mi voz peligrosamente tranquila. Este es un buen comienzo. Pero lo quiero todo. Quiero saber a dónde fue cada centavo. Quiero la escritura de la casa, el título del coche, los estados de cuenta de las tarjetas de crédito vinculados a la cuenta. Quiero una cronología de cada compra que hicieron con ese dinero robado. Consíguelo todo. Ya estoy en ello, Héctor, respondió él. Considéralo hecho. Colgué el teléfono y me quedé allí durante mucho tiempo, observando cómo respiraba la ciudad debajo de mí. El dolor todavía estaba allí, una piedra fría en mi pecho, pero ahora tenía un nuevo compañero. Una ira fría, clara y justa. Las reglas del enfrentamiento habían cambiado. Esto ya no era una disputa en la sala de juntas. Esto era la escena de un crimen, y yo había terminado de ser la víctima. Los $800,000 fueron un golpe al cuerpo, pero no fue el golpe de gracia. Era feo. Un caso directo de malversación de fondos. Pero se sentía incompleto. Se sentía como un síntoma de una enfermedad más profunda. Daniela era codiciosa. Sí. Julián era débil. Sí. Pero Isabel. Isabel había sospechado antes de que el robo se volviera tan grave. Recordé su ceño fruncido hace un año. No solo estaba preocupada por las tarifas de consultoría. Estaba preocupada por algo más fundamental. El dinero explicaba el motivo de Daniela, pero no explicaba el miedo profundo y silencioso de Isabel en sus últimos meses. Necesitaba entender qué sabía Isabel, y Fernando, con todos sus rastreadores financieros, no podía encontrar eso. Solo quedaba una persona que había estado dentro de esa habitación con nosotros, alguien que había visto la verdad sin filtrar de los últimos días de nuestra familia. Doña Carmen, la enfermera privada de Isabel. Conduje hasta su casa en un barrio tradicional, un bungalow de ladrillo pequeño y ordenado, en una calle llena de familias. Era un mundo lejos del vidrio frío y el acero de mi oficina en el centro. La encontré en su pequeño e inmaculado jardín, cuidando sus rosas. Cuando me vio, sus ojos normalmente tan brillantes se llenaron de una profunda tristeza. Era una mujer de 60 años, con un rostro amable marcado por líneas de risa. Pero ahora esas líneas
solo parecían cansadas. Se limpió las manos en el delantal y vino hacia mí, atrayéndome a un abrazo que se sintió más real que cualquiera que hubiera recibido en semanas. Don Héctor dijo con la voz espesa: «Siento tanto, tanto su pérdida». Ella era una luz. Nos sentamos en su pequeño porche bebiendo té de manzanilla que ella insistió en preparar. Durante unos minutos solo hablamos de Isabel. No de la directora ejecutiva, no de la matriarca, sino de la mujer. La mujer que amaba las novelas baratas de detectives. La mujer que tarareaba canciones desafinadas cuando se concentraba. La mujer que conocía los nombres de todos los nietos de Carmen y preguntaba por ellos todos los días. Ella lo adoraba a usted, Carmen, dije. Mi propia voz ronca con una emoción que no me había permitido sentir en días. Usted era más que su enfermera. Era su mejor amiga. Los ojos de Carmen se humedecieron. Se los secó con un pañuelo. Y ella era la mía, susurró. En esos últimos meses, hablamos de todo. La vida, la muerte, nuestros hijos. Levantó la vista, su mirada repentinamente aguda. Estaba tan orgullosa de usted, don Héctor, de cómo construyó todo desde la nada, pero estaba preocupada. Mi corazón se aceleró. Esto era. ¿Preocupada? La insté suavemente, sin querer asustarla. ¿Por qué? Carmen vaciló, retorciendo el pañuelo en sus manos. Miró hacia su regazo. Me hizo prometer no decir nada. Ella no quería causarle más dolor. Usted ya cargaba con mucho. Carmen. Me incliné hacia adelante, mis manos entrelazadas sobre la mesa entre nosotros. Sea lo que sea, necesito saberlo. Daniela y Julián están tratando de tomar la empresa. Dicen que no soy apto para dirigirla. Dicen que es lo que Isabel hubiera querido. La cabeza de Carmen se levantó de golpe, su tristeza reemplazada por una repentina ira feroz que me tomó por sorpresa. ¿Qué? Jadeó. Eso es una mentira perversa. Apretó la cruz alrededor de su cuello. Ella estaba preocupada por ellos. Estaba preocupada por lo que harían después de que ella se fuera. Estaba respirando con dificultad ahora, su lealtad a Isabel anulando cualquier promesa de silencio. Ella cambió en los últimos 2 meses, Héctor. Se volvió reservada. Empezó a tener llamadas privadas con su abogado, el licenciado Vargas. Me hacía salir de la habitación. Me hizo traerle cajas viejas del ático, papeles de la empresa, libros de contabilidad, cosas de hace años y años. Yo pensé que solo estaba recordando. Los ojos de Carmen se llenaron de lágrimas de nuevo, pero no estaba recordando. Era una investigación. Se quedaba despierta hasta tarde con su lupa revisando estos documentos viejos. Se cansaba mucho, pero no paraba. Seguía murmurando. No cuadra. Simplemente no cuadra. Mi sangre se heló. Ella los había estado investigando. Mientras moría, estaba usando lo último de sus fuerzas para encontrar la verdad que sentía, pero que aún no podía probar. ¿Y? Presioné. ¿Encontró lo que buscaba? Carmen negó con la cabeza, su rostro pálido, una máscara de confusión. No lo sé. Nunca me lo dijo. Pero hay una cosa más. Se puso de pie, su expresión repentinamente temerosa, como si estuviera rompiendo un juramento sagrado. Me hizo prometer. Dijo, Carmen, si pasa algo, si se mueven contra él, y si Héctor alguna vez necesita saber toda la verdad, quiero que le des esto. Entró en su pequeña casa. Podía escucharla moviéndose, abriendo un cajón, sus pasos vacilantes. Salió un momento después. Su mano estaba apretada con fuerza. La abrió y colocó una sola llave pequeña y deslustrada sobre la mesa entre nosotros. No era una llave de casa. Parecía una llave para una caja de seguridad. Me dijo, no se la des a menos que esté en problemas. Él sentirá dolor. No quiero aumentarlo si no tengo que hacerlo. Pero si necesita pelear, esto será su escudo y su espada. Esas fueron sus palabras exactas, Héctor. Miré la llave. Era tan pequeña, tan insignificante, pero podía sentir el peso de ella, el peso del amor de mi esposa y su previsión. No solo había sido sospechosa, había estado planeando, había estado trazando un camino para mí, un conjunto de migas de pan para seguir desde más allá de la tumba. Los $800,000 eran solo el comienzo. Esta llave
Esta llave era la verdadera historia. Dijo que usted sabría dónde pertenece, susurró Carmen. Dijo que era de una caja vieja que guardaba en el Banco Nacional del Centro. Una caja que abrió incluso antes de que ustedes se casaran. Recogí la llave, su metal frío mordiendo mi palma. Una caja de antes de nuestro matrimonio. Un secreto que Isabel había guardado durante más de 40 años. La pelea ya no era solo por dinero. Se trataba de una verdad que Isabel había muerto protegiendo. Y yo estaba a punto de desenterrarla. Gracias, Carmen, dije. Mi voz espesa. No tiene idea de lo que ha hecho. Ella asintió con lágrimas rodando por sus mejillas. Dios lo bendiga, Héctor. Ahora vaya y luche por ella. A la mañana siguiente estaba en el Banco Nacional, justo cuando abrieron. La llave se sentía pesada en mi bolsillo. Una pequeña pieza de metal que sostenía el peso de toda una vida. Fui guiado por una mujer de aspecto severo con un traje azul marino hacia la bóveda. El aire era frío, estéril y silencioso, roto solo por el sonido de nuestros pasos en el piso de mármol y el clic mecánico de la puerta circular masiva de la bóveda. Me llevó a una pared de cajas de acero cepillado e indicó una pequeña cerca del fondo. Esta es la caja 31B, dijo, su voz desprovista de emoción. Fue abierta en 1979, antes de que conociera a Isabel. Un pavor frío me invadió. ¿Qué me había estado ocultando desde el principio? Me dejaron solo en una pequeña sala de visualización privada. Solo yo, un escritorio, una silla y la pesada caja de metal frío. Mis manos temblaban ligeramente mientras sacaba la llave deslustrada. Encajó perfectamente. Inserté mi propia llave del banco, giré ambas y escuché un golpe sordo y satisfactorio. La cerradura estaba abierta. Saqué la caja larga y estrecha de su ranura. Era más pesada de lo que esperaba. La puse sobre el escritorio y simplemente la miré por un momento. Esto era la espada y el escudo. Toda la verdad con la que Isabel tenía tanto miedo de cargarme. Levanté la tapa. No había forro de terciopelo, ni joyas brillantes, ni fajos de dinero en efectivo. Solo estaba llena de papel. Papel viejo y amarillento que olía a polvo y tiempo. Mis ojos escanearon el contenido, mi corazón martilleando en mi pecho. En la parte superior había una pequeña fotografía descolorida de una joven Isabel, una que nunca había visto antes, luciendo hermosa pero imposiblemente triste. Debajo, un paquete de cartas atadas con una cinta de seda descolorida, y debajo de esos, 2 documentos de aspecto oficial. Recogí el primero. Era un certificado de nacimiento. Mi respiración se detuvo. El nombre en él era Julián Villalobos. Mi hijo. Corrí mi dedo por las líneas pasando su fecha de nacimiento hasta el espacio para los nombres de los padres. Padre, Héctor Villalobos. Y luego miré la línea para la madre. El nombre escrito allí en tinta mecanografiada nítida no era Isabel. Era un nombre de una vida que había enterrado hace 45 años. Un nombre que nunca pensé que volvería a ver. Mi sangre se convirtió en hielo. No tenía sentido. Y entonces vi el segundo documento. Era un conjunto de papeles de adopción, fechados 6 meses después, transfiriendo legalmente todos los derechos parentales del niño, Julián Villalobos, a una tal Isabel Chenoweth. En el fondo de la caja, casi escondido, había un pequeño diario encuadernado en cuero. Reconocí la letra de Isabel en la primera página, pero era la escritura cursiva y esperanzada de una mujer joven de la que acababa de empezar a enamorarme. El fraude. Los $800,000. Todo se evaporó de mi mente. Este era el verdadero secreto, y estaba a punto de leerlo en sus propias palabras. Mis manos temblaban. Abrí el pequeño libro encuadernado en cuero. La primera página tenía fecha del 10 de abril de 1983, solo 2 meses antes de que se suponía que nos casaríamos. Comencé a leer, y mi mundo se inclinó sobre su eje. Me enteré hoy, escribió. Héctor, mi Héctor, el hombre con el que voy a construir mi vida, tuvo un momento de debilidad. Un error, un estúpido error de borrachera, hace 9 meses que podría haber perdonado. Podría haber gritado y llorado, y lo habríamos superado. Pero ya no es solo un error. Ese error tiene un nombre. Su nombre es Julián. Tiene un hijo, con una mujer de su pasado, una mujer que juró que no significaba nada, una mujer que apareció en su puerta hoy sosteniendo un bebé.
Tuve que parar, mi respiración atrapada en mi garganta. Recordé ese día. El puro pánico animal. Se lo había contado a Isabel, pero no se lo había contado todo. Le había dicho que era una mentira, una extorsión. Le había mentido. Leí, mi vergüenza un peso físico en mi pecho. Él me mintió. La siguiente entrada se leía unos días después. La tinta era más oscura, presionada más fuerte en la página. Se paró en nuestra cocina y me mintió a la cara. Dijo que ella estaba desesperada, que el niño no era suyo. Pero vi sus ojos. Héctor es un pésimo mentiroso. Sabía que me estaba diciendo lo que quería escuchar, no lo que era verdad. Así que hice algo de lo que no estoy orgullosa. Lo seguí. Lo seguí hasta un complejo de apartamentos ruinoso en el sur. Vi cómo le entregaba un fajo de billetes. Y la vi a ella. La madre. Estaba rota, delgada, con ojos tan huecos que parecían agujeros en su cara. Y entonces vi al bebé, a él, solo una cosita pequeña en una manta sucia. No era solo un error, era una persona pequeña e inocente. Es mi hijo, es el hijo de Héctor. Y está siendo criado en un lugar sin esperanza. No he dormido en 3 días. La mentira está sentada entre nosotros en la mesa de la cena. Pero no es la mentira lo que me mantiene despierta. Es la cara del bebé. No puedo sacármela de la cabeza. Mi visión se nubló. Tuve que secarme los ojos. Nunca lo supe. Nunca supe que ella había hecho eso. Pensé que lo había manejado, pagado a la mujer, y que ella había desaparecido. Fui un tonto, un joven y arrogante tonto. La siguiente entrada fue una semana después. Lo confronté hoy. Le dije que lo sabía. Le dije que sabía que Julián era su hijo. Nunca he visto a un hombre romperse así. Se desmoronó justo enfrente de mí. Confesó todo. La vergüenza, la estupidez, el miedo. Estaba aterrorizado de perderme. Y en ese momento, viéndolo tan roto, mi ira simplemente se evaporó. No desapareció. Simplemente cambió. Se convirtió en una tristeza terrible y pesada. Porque tenía una elección que hacer. Una elección que definiría el resto de mi vida. Podía irme. Podía alejarme de este hombre que amaba. Este hombre que me había traicionado. Y estaría justificada. Todos dirían que hice lo correcto. Podía quedarme. Podía perdonar un acto imperdonable. Podía criar al hijo de otra mujer como mío. Fui a verla de nuevo. A la madre. Sin Héctor. Fui y hablé con ella. Ella no lo quiere. No realmente. Quiere dinero. Quiere una vida diferente. Miró a este hermoso bebé, y todo lo que vio fue una piedra de molino alrededor de su cuello. Y en ese momento, lo supe. No era su hijo, era mío. Hoy, tomé mi decisión. Senté a Héctor. Le dije mis términos. Adoptaremos al niño. Le pagaremos a la madre. Y ella renunciará a sus derechos. Y desaparecerá para siempre. Y Julián será nuestro hijo. Mi hijo. Lo criaremos y lo amaremos, y le daremos la vida que merece. Pero hay una condición, mi única condición inquebrantable. Él nunca sabrá la verdad. Nunca sabrá que es el producto de la mayor vergüenza de mi esposo. Solo sabrá que es mi hijo, y que lo amo. No estoy haciendo esto por Héctor. No estoy haciendo esto por mí. Lo estoy haciendo por el niño. Estoy construyendo nuestra familia sobre una base de perdón. Haré de esto nuestra fuerza, no nuestra debilidad. Amaré a este niño tan ferozmente que la mentira se convierta en la verdad. Él será mi hijo. Las páginas que siguieron fueron un borrón de reuniones legales, papeles de adopción, y luego, alegría. Entradas sobre sus primeros pasos. Su primera palabra, mamá. Ella lo había encerrado en un círculo, subrayándolo 3 veces. El diario estaba lleno de su amor por él. Un amor tan puro, tan absoluto que nunca, ni por un segundo en 40 años, lo había dudado. No solo lo había adoptado, lo había reclamado con un amor más poderoso que la sangre. Leí durante 1 hora, mis manos trazando su escritura. Cerca del final, había una entrada de hace solo 5 años, después de la boda de Julián y Daniela. Daniela, no sé sobre esta chica. Hay algo duro en ella, algo calculador. Veo la forma en que mira a Julián, no con amor, sino con ambición, como si él fuera un escalón.
Me preocupa. Es un buen chico, mi chico, pero es blando. Nunca ha tenido que luchar por nada. Me he asegurado de eso. Tal vez lo hice demasiado blando. Tal vez al protegerlo de la verdad, olvidé enseñarle cómo verla en los demás. Cerré el libro. Mi cuerpo temblaba, no de ira, sino de un asombro profundo y trascendental. La mujer a la que había amado durante 40 años. La mujer a la que había llorado durante una semana. Era una gigante. Su capacidad de amar, de perdonar, era algo que ni siquiera podía comprender. No solo había perdonado mi traición, había tomado mi mayor vergüenza, mi secreto más profundo, y lo había transformado en nuestra familia. Había construido nuestra vida entera sobre un acto de gracia imposible. Y ahora el mismo hijo que ella había salvado, el hijo que había amado como propio, se estaba poniendo del lado de una mujer que quería destruir todo lo que ella había construido. El robo, los $800,000, todo estaba en capa sobre esto. Una traición a un sacrificio que nunca supe que ella había hecho. Me senté allí, en la bóveda fría y silenciosa, sosteniendo el diario contra mi pecho. Y por primera vez desde su funeral, lloré. Lloré por su fuerza. Lloré por mi propia ceguera. Y lloré por el hijo que estaba a punto de perder. Pasé los siguientes 2 días aturdido. El mundo fuera de mi ventana avanzaba, pero yo estaba atrapado leyendo las palabras de mi esposa una y otra vez. Su diario estaba en el escritorio de caoba en mi despacho, un testamento silencioso de un acto de amor de 40 años. Lo levantaba, trazaba su letra con mis dedos, y trataba de comprender la magnitud de su sacrificio. La casa ya no se sentía simplemente vacía. Estaba llena del fantasma de una verdad que nunca supe que existía. El timbre sonó la tercera noche, un sonido agudo e impaciente que cortó mi tranquila contemplación. Sabía quién era antes incluso de mirar la cámara de seguridad. Abrí la puerta y Daniela pasó empujándome sin decir una palabra, su rostro una máscara de trueno. Julián la siguió, pareciendo un adolescente que había sido arrastrado a la oficina del director. ¿Qué demonios es esto, Héctor?, comenzó Daniela, dándose la vuelta para enfrentarme en el vestíbulo. Ni siquiera se molestó en saludar. Mi tarjeta corporativa fue rechazada, en la tienda departamental. ¿Tienes idea de lo humillante que es eso? Julián, luciendo miserable, intervino. Papá, algunas de mis cuentas también están congeladas. La oficina de Fernando envió un memorándum. No podemos aprobar la compra de la nueva flota. Ni siquiera podemos aprobar la nómina para el departamento de logística de la costa oeste. ¿Qué está pasando? Daniela se burló, dando un paso más cerca. Este es tu pequeño juego, ¿no? Perdiste en la sala de juntas, así que ahora vas a quemar toda la empresa por puro despecho. ¿Es este tu gran plan? ¿Llevar a Transportes Villalobos a la ruina solo para que no podamos tenerla? Isabel estaría asqueada por lo que le estás haciendo a su memoria. Solo los miré. Escuché sus acusaciones estridentes y sentí. Nada. La ira que debería haber sentido, la rabia ante su audacia, simplemente no estaba allí. Había sido quemada por la verdad en ese diario, reemplazada por una tristeza profunda y cansada. No los veía como villanos, sino como niños. Niños ignorantes jugando con fósforos en una casa empapada en gasolina. Dejé que terminara su diatriba, dejando que las palabras feas flotaran en el aire entre nosotros. Cuando finalmente se quedó sin aliento, giré lentamente mi mirada de ella y miré directamente a Julián, mi hijo, el niño que Isabel había amado tan ferozmente que reformó su vida entera. Mi voz cuando hablé fue tranquila, pero pareció comandar todo el aire en la habitación. Solo estoy protegiendo el legado de tu madre. Daniela soltó una risa breve e incrédula. Su legado es la empresa. Viejo senil. No la miré. Ni siquiera reconocí que había hablado. Mantuve mis ojos fijos en Julián. Todo su legado repetí lentamente, dejando que cada palabra aterrizara con su propio peso. Las partes que conoces y las partes que no. Dejé que el silencio se extendiera. Entonces asesté el golpe. Una pregunta que también era un arma. ¿Estás seguro de que sabes cuál es ese legado, hijo? El efecto fue instantáneo. Fue como si hubiera hablado en 2 idiomas diferentes a la vez. El rostro de Daniela se contorsionó primero en confusión, luego en pura rabia. ¿Qué se supone que significa eso? Deja de hablar en acertijos. ¿Qué estás escondiendo? Pero Julián no la escuchó. Solo me miró fijamente,
su rostro de repente pálido. La palabra legado lo había golpeado de una manera que no podía golpear a Daniela. Para ella era un sinónimo de dinero y poder. Para él se trataba de su madre, la mujer que le había leído todas las noches. La mujer que lo había cuidado durante la gripe. La mujer a cuyo funeral acababa de asistir. Mi pregunta había pasado por alto su codicia y golpeado algo más profundo. Un destello de duda genuina cruzó su rostro. Estaba pensando en su madre, realmente pensando en ella, y se estaba dando cuenta de que no tenía una respuesta a mi pregunta. Mantuve su mirada por un momento más. Las cuentas están bajo una revisión administrativa temporal, dije. Mi voz ahora cambiando al tono frío y distante de un director general. Es un procedimiento estándar recomendado por el asesor legal para proteger los activos de la empresa durante un período de transición de liderazgo. Son solo negocios. Me di la vuelta y comencé a caminar de regreso hacia mi oficina. Ahora, si me disculpan, tengo mucho trabajo que hacer. Los dejé parados allí en el vestíbulo. Daniela echando humo y sin palabras. Julián luciendo perdido y completamente confundido. No necesité mostrarles la puerta. El poder en la habitación había cambiado completa e irrevocablemente. No habían venido aquí y acorralado a un viudo afligido. Habían entrado en un campo minado que ni siquiera sabían que existía, y yo acababa de mostrarles el primer cable trampa. La ventaja psicológica que gané en el vestíbulo fue un punto de apoyo. Pero sabía que Daniela no retrocedería. Era como una serpiente acorralada. Solo se volvería más venenosa. Era hora de dejar de jugar a la defensiva. Era hora de tender la trampa. A la mañana siguiente, envié el correo electrónico. Era una obra de arte en la guerra corporativa. Breve, frío y totalmente oficial. Era una citación para una reunión de emergencia de la Junta Directiva de Transportes Villalobos, a celebrarse en 24 horas. El punto de la agenda figuraba simplemente como revisión de la conducta operativa ejecutiva y responsabilidades fiduciarias. Era una declaración de guerra. Podía imaginarme a Daniela leyéndolo, una sonrisa triunfante extendiéndose por su rostro. Ella lo vería como un signo de debilidad, el último movimiento desesperado de un rey acorralado. Pensaría que yo era lo suficientemente tonto como para luchar contra ella en su propio terreno frente a las mismas personas a las que probablemente había estado envenenando contra mí durante meses. Pasaría el día siguiente preparando sus argumentos, reuniendo sus informes de desempeño, lista para pintarme como una reliquia emocional y afligida incapaz de liderar. Se estaría preparando para una pelea en la sala de juntas. No tenía idea de que estaba caminando hacia una emboscada. La mañana de la reunión, elegí mi traje con cuidado. Un traje gris oscuro que Isabel había comprado para mí en nuestro 35º aniversario. Ella decía que me hacía ver poderoso. Hoy, necesitaba ese poder. Mientras anudaba mi corbata, no vi a un hombre cansado y afligido en el espejo. Vi a un soldado. No me estaba vistiendo para una reunión. Me estaba poniendo una armadura. Estaba en la sala de juntas 1 hora antes. Los observé en la transmisión de seguridad mientras caminaban por el vestíbulo del edificio que yo había construido. Daniela lideraba el camino, su paso rápido y seguro, un tiburón deslizándose por aguas familiares. Estaba sonriendo, asintiendo a los empleados, interpretando el papel de la reina en espera. Julián caminaba medio paso detrás de ella, su expresión una mezcla familiar de ansiedad y arrogancia prestada. Parecía un hombre siendo llevado a una batalla que no estaba seguro de poder ganar, pero tenía demasiado miedo para cuestionar a su general. Cuando entraron en la sala de juntas, la charla baja de los otros 4 miembros de la junta murió al instante. Yo ya estaba sentado en la cabecera de la mesa, mi lugar. Fernando estaba a mi derecha, su maletín abierto, una pila ordenada de 6 carpetas gruesas encuadernadas en espiral colocadas precisamente frente a él. Cada carpeta era un clavo para su ataúd. La sonrisa confiada de Daniela vaciló por solo una fracción de segundo al asimilar la escena. La habitación estaba fría. La atmósfera era estéril. Esto no era la confrontación caótica y emocional para la que se había preparado. Este era un procedimiento clínico y organizado. Me miró con una pregunta en sus ojos. Encontré su mirada con una expresión tranquila e ilegible. Ella y Julián tomaron sus asientos. Pensaban que estaban aquí para dar un golpe de estado. No lo sabían aún, pero la reunión no era un debate. Era una sentencia.
Dejé que el silencio en la habitación se extendiera durante 10 segundos completos. Miré la mesa pulida y luego levanté lentamente los ojos. Miré a cada miembro de la junta uno por uno. Don Ramón, que había sido mi primer conductor, y ahora dirigía todas nuestras operaciones de la costa oeste. Elena, nuestra directora financiera durante 20 años. Una mujer tan aguda que podía encontrar un error de redondeo en el presupuesto federal. David y Tomás, dos de nuestros primeros inversores que habían creído en Isabel y en mí cuando no éramos nada. Estos no eran solo miembros de la junta, eran familia, o eso había pensado. Finalmente, miré a Daniela. ¿Querías esta reunión? Comencé. Mi voz tranquila pero firme. Le has estado diciendo a la gente que no soy apto para liderar, que estoy distraído, que soy una reliquia. ¿Crees que es hora de un cambio? Así que por favor, Daniela, tienes la palabra. Dinos a todos lo que piensas. Era una trampa. Ella nadó directamente hacia ella. Enderezó la columna. Dio una mirada comprensiva y ensayada a los otros miembros de la junta, y lanzó su discurso preparado. Gracias, Héctor. Y quiero decir que todos estamos de duelo contigo. Isabel era el corazón de esta empresa. Por eso esto es tan difícil. Procedió a exponer durante casi 10 minutos un caso construido sobre verdades a medias y palabras de moda corporativas. Señaló reuniones perdidas. Reuniones que me había perdido para estar junto a la cama de Isabel. Destacó decisiones retrasadas. Decisiones que había pospuesto para concentrarme en los últimos días de mi esposa. Pintó una imagen de una empresa a la deriva, dirigida por un hombre perdido en el pasado. Un hombre que había perdido su filo. Necesitamos un líder fuerte y con visión clara para guiarnos hacia adelante, concluyó, colocando una mano perfectamente manicurada en el brazo de Julián. Julián tiene la visión, tiene el impulso, y es lo que Isabel hubiera querido. La sala estaba pesada con la implicación. Los otros miembros de la junta parecían incómodos, mirándome a mí, luego a sus notas. Julián se sentó allí pavoneándose bajo sus elogios. Un rey títere. Daniela sonrió triunfante. Ella pensó que había ganado. Pensó que el debate era sobre mi competencia. Dejé que su sonrisa colgara en el aire por un momento. Luego me volví hacia Fernando. Fernando, dije, mi voz cortando la tensión. Tienes la palabra. La sonrisa de Daniela se desvaneció. ¿Qué? ¿Qué es esto? Esto es un asunto de la junta. No legal. Esto dije inclinándome hacia adelante. Es enteramente un asunto legal. Fernando se puso de pie. Abrió las 6 carpetas gruesas. Buenos días, dijo. Su voz tan neutral como la de un juez. He preparado un informe para cada uno de ustedes. Este es el resultado de una auditoría interna de 2 semanas encargada por el director general. Deslizó una carpeta frente a cada miembro de la junta. Le dio una a Julián. Le dio una a Daniela. Si por favor pasan a la página 1. Y también dirigiría su atención a la pantalla principal. El proyector parpadeó. La primera imagen era un logotipo simple, una D y una J entrelazadas estilizadas. Debajo, las palabras consultora DIJSA. El rostro de Daniela se puso rígido. Fue un cambio fraccionario, un endurecimiento alrededor de sus ojos, pero lo vi. Julián, sin embargo, se puso visiblemente pálido. Miró la pantalla, luego la carpeta, luego a mí, sus ojos muy abiertos con un pánico animal naciente. Consultora DJ, comenzó Fernando, como una sociedad de responsabilidad limitada registrada en otra región hace 22 meses. Hizo clic en la siguiente diapositiva. Era el documento de registro. Los agentes registrados y propietarios únicos, continuó. Son Daniela Villalobos y Julián Villalobos. Elena, nuestra directora financiera, dejó escapar un pequeño y agudo suspiro. Fernando, ¿qué es esto? Por favor, pasen a la página 3, dijo Fernando con voz inquebrantable. Lo que están viendo es la primera de 22 facturas enviadas por consultora DJ a Transportes Villalobos. La pantalla se llenó con una factura por $45,000. El servicio prestado. Asesoramiento de estrategia logística. Como notarán, dijo Fernando, la cantidad está justo por debajo del umbral de $50,000 que requiere una aprobación del director general. Una cantidad que puede ser aprobada únicamente por el director de operaciones. Hizo clic. La siguiente factura.
$42,000. Análisis de tendencias de mercado. Clic. $48,000. Informe de optimización de la cadena de suministro. Clic, clic, clic. Durante 5 minutos sólidos, Fernando hizo clic a través de factura tras factura. Todas por servicios vagos e intangibles. Todas firmadas y aprobadas con la firma digital de Julián. Don Ramón, dijo Fernando, mirando a nuestro jefe de operaciones. ¿Alguna vez recibió un informe de optimización de la cadena de suministro de consultora DIJ? Ramón negó con la cabeza, su rostro volviéndose de un tono peligroso de rojo. Nunca oí hablar de ellos, gruñó. Elena Fernando se volvió hacia nuestra directora financiera. ¿Nuestro departamento de marketing recibió algún análisis de tendencias de mercado de esta entidad? Elena ya estaba hojeando su propia copia del informe, con el rostro pálido. No dijo, su voz temblando de rabia. Esto es fraude. ¿Pero a dónde fue el dinero?, preguntó Tomás, uno de los inversores. Por favor, pasen a la sección 4, dijo Fernando. El rastro del dinero. Esto era el tiro de gracia. Fernando proyectó un estado de cuenta bancario de consultora DIJ. Mostraba las entradas de Transportes Villalobos y luego las salidas. Prueba A, dijo Fernando. Una transferencia bancaria por $250,000 con fecha del 12 de marzo de este año. Hizo clic. La siguiente diapositiva era una escritura de propiedad. Esa transferencia fue un pago inicial para esto. Un chalet de 5 habitaciones en una exclusiva zona de montaña. La propiedad está escriturada únicamente a nombre de Daniela Villalobos. Daniela se puso de pie de un salto. Esto es un ultraje. Eso fue una inversión inmobiliaria legítima. Esta es información financiera privada. Fue comprada con fondos robados de la empresa, declaró Fernando rotundamente, sin levantar la voz, lo que lo convierte en asunto de la empresa. Hizo clic de nuevo. Prueba B. Una transferencia por $160,000, con fecha del 1 de junio. La siguiente diapositiva. Un registro de vehículo. Pago total por un Porsche 911 modelo 2023. El vehículo está registrado, también, a nombre de Daniela Villalobos, hijo de. Ramón comenzó a levantarse, con los puños apretados. Puse una mano en su brazo y se hundió de nuevo en su silla, respirando como un toro enojado. Daniela lo estaba perdiendo. Su rostro estaba enrojecido, su voz chillona. Esos eran bonos de rendimiento, compensación por nuestro trabajo de consultoría. Julián los aprobó. Todo es perfectamente legal. ¿Era legal, señora Villalobos?, preguntó Fernando, su voz repentinamente aguda. Cuando usaron los fondos para pagar más de $75,000 en deudas personales de tarjetas de crédito, hizo clic de nuevo. Estados de cuenta de tiendas de lujo, joyerías. Y finalmente, prueba C. El saldo restante de la cuenta de consultoría DIJ, $402,000. Fue transferido hace 2 días, el día después de nuestra última reunión, a esta cuenta de ahorros privada de alto rendimiento. Proyectó el estado de cuenta. Propiedad conjunta. Julián Villalobos y Daniela Villalobos. Fernando dejó que la imagen colgara en la pantalla. Luego puso la diapositiva final. Era solo un número en una fuente negra grande. $812.45. $812,450. Esto es. David, el inversor, se quedó sin habla. Solo miraba fijamente a Julián. Julián se había desmoronado por completo. Ni siquiera estaba mirando la pantalla. Estaba blanco como una sábana. Sus manos temblaban visiblemente. Parecía un niño. Era consultoría, balbuceó, su voz quebrándose. Daniela dijo que era estándar, una tarifa de gestión. Ella manejó todo eso. Tú firmaste las aprobaciones. Julián siseó Elena, su voz goteando desprecio. Firmaste cada una. Daniela, viendo caer a su títere, intentó una última vez. Me señaló con un dedo tembloroso. Él está haciendo esto. Lo está tergiversando. Es un viejo vengativo y está tratando de incriminarnos porque ha perdido la cabeza. Está de duelo. Es incompetente. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Había estado en silencio durante toda la presentación. Me senté allí dejando que su acusación flotara en el aire.
Miré el número en la pantalla. $800,000. Miré a mi hijo que ni siquiera podía mirarme a los ojos. Luego la miré a ella, mi nuera, su rostro una máscara grotesca de rabia y pánico. Me incliné hacia adelante, mis manos entrelazadas sobre la mesa, y hablé, mi voz baja, llena de una tristeza fría y clara que era más aterradora que cualquier grito. Tienes razón en una cosa, Daniela. Estaba de duelo. Hice una pausa, dejando que la habitación contuviera la respiración. Fernando, ¿puedes volver a la cronología de las facturas, por favor? Fernando hizo clic. Las fechas aparecieron. Marzo, abril, mayo, junio, julio. Mientras mi esposa dije, mi voz bajando, estaba en una cama de hospital enterándose de que le quedaban semanas de vida. Ustedes estaban escribiendo facturas por análisis de tendencias de mercado. Señalé la transferencia de abril. Mientras yo sostenía su mano escuchándola decirme que tenía miedo, tú estabas transfiriendo un pago inicial para tu casa en la montaña. Señalé la factura de junio. Y en la semana que la trajimos a casa para cuidados paliativos, la semana que no dormí, la semana que me senté a su lado y vi a la persona más fuerte que he conocido desvanecerse, tú estabas firmando un cheque para tu nuevo Porsche. Me puse de pie. La habitación estaba en un silencio mortal. Incluso Daniela se quedó sin habla, con la boca entreabierta, la sangre drenándose de su rostro. Miré a Julián. Dije, mi voz espesa con un dolor que él posiblemente no podía entender. Es el legado que estabas tratando de proteger. Mis palabras cayeron en un silencio tan profundo que era como un peso físico. Cada persona en esa habitación estaba congelada. Don Ramón miraba sus propios puños cerrados sobre la mesa, sus nudillos blancos. Elena tenía la mano sobre la boca, sus ojos llenos de una mezcla de lástima y absoluto disgusto fijos en Julián. Los inversores simplemente parecían aturdidos, como si no pudieran procesar la pura traición a sangre fría. Daniela estaba parada allí. Su máscara de ejecutiva poderosa había desaparecido, reemplazada por la cara fea y desnuda de un ladrón común atrapado en el acto. Y Julián, mi hijo, finalmente me miró, sus ojos llenos de lágrimas. No parecía un director de operaciones de 40 años. Parecía tener 5 años. Un niño pequeño que acababa de romper el jarrón favorito de su madre y sabía que estaba en un problema terrible, terrible. Papá susurró la palabra, un chillido patético. Yo. No sabía. No sabía sobre las fechas. Yo. Ella. Ella manejó todo. Solo firmé. Solo firmé. Daniela, al verlo desmoronarse, pareció volver a la vida. Pero su rabia había desaparecido. Reemplazada por un pánico desesperado y frenético, se volvió hacia él, su voz un siseo venenoso. Tú lo sabías. Tonto, débil y patético, tú lo sabías. Te encantaba el dinero. Te encantaba el coche que te compré. No te atrevas a culparme a mí. Yo no. Yo no, lloró él, cubriéndose la cara con las manos, sollozando abiertamente ahora. Pensé que solo eran bonos. Era un espectáculo patético y repugnante. Un marido y una mujer destrozándose mutuamente para evitar la guillotina. Había visto suficiente. Es suficiente, dije. Mi voz no era fuerte, pero cortó sus susurros frenéticos como un bisturí. Ambos callaron. Miré a los miembros de la junta. Han visto la evidencia presentada por el licenciado Vargas. Han escuchado el testimonio. Los hechos son claros. $812,450 de fondos de la empresa fueron transferidos fraudulentamente a una empresa fantasma propiedad del director de operaciones y su esposa. Volví mi mirada a Julián, su rostro aún enterrado en sus manos. Como presidente de esta junta, ahora pido una votación. Haré 3 mociones. Ramón golpeó la mesa con la palma abierta, haciendo saltar los vasos de agua. ¿Una votación?, gruñó, su rostro púrpura de rabia. Al diablo con la votación. Héctor, déjame echarlos yo mismo. Esto es una vergüenza para la memoria de Isabel. Una vergüenza, Ramón, dije, levantando una mano. Todo se hará según el libro. Todo será oficial. Así es como restauramos el orden. Miré a Elena. Elena, ¿tienes algo que decir antes de proceder? Ella tomó una respiración temblorosa, quitando la mano de su boca. Miró directamente a Julián.
Ayudé a contratarte, Julián dijo, su voz temblando con una furia fría. Te vi crecer. Isabel estaba tan orgullosa de ti. Presumía de ti. Presumía de tu maestría, de lo inteligente que eras. Sacudió la cabeza, sus ojos llenándose de lágrimas de ira. Esto, lo que has hecho, no es solo un robo. Es una profanación. Dejaste que esta mujer escupió la palabra, mirando a Daniela, te llevara de la nariz a robar el legado de tu propia madre. Mientras ella moría. Dios, Julián, ¿cómo vives contigo mismo? Julián solo lloró más fuerte, sus hombros temblando. Me mantuve erguido. Moción 1 dije. Mi voz resonante. Propongo que la Junta termine inmediatamente el empleo de Julián Villalobos por mala conducta grave, incumplimiento del deber fiduciario y fraude corporativo. Con efecto inmediato. Secundo la moción, rugió Ramón antes de que yo hubiera terminado la frase. Todos a favor, dije. Cada mano en la sala, además de las de Julián y Daniela, se disparó al aire. ¿En contra? Pregunté al silencio. Daniela solo me miraba. Sus ojos muertos. La moción se aprueba por unanimidad. Julián Villalobos ya no es empleado de Transportes Villalobos. No hay pausa. Moción 2. Propongo que la Junta prohíba inmediata y permanentemente a Daniela Villalobos de todas las propiedades de Transportes Villalobos y que todas sus cuentas corporativas y privilegios de acceso sean revocados con efecto inmediato. Segundo, dijo Elena, su voz como hielo. Todos a favor. De nuevo, todas las manos se levantaron. La moción se aprueba por unanimidad. Daniela parecía haber sido golpeada. Entendía lo que estaba haciendo. Esto no era solo un despido. Esto era una excomunión. Finalmente dije, moción 3. Propongo que la Junta autorice a nuestro asesor legal, el licenciado Vargas, a perseguir todos los cargos civiles y penales disponibles contra Julián Villalobos y Daniela Villalobos para recuperar los $812,450 más daños y cooperar plenamente con la oficina del fiscal distrito en su inevitable enjuiciamiento. Lo segundo, dijo Tomás, el inversor, con el rostro sombrío. Todos a favor. Todas las manos se levantaron. La moción se aprueba por unanimidad. Estaba hecho. En menos de 3 minutos, sus vidas tal como las conocían habían terminado. Daniela me miraba fijamente. Su rostro una máscara blanca de shock. La realidad de lo que acababa de suceder se derrumbaba sobre ella. El dinero, la casa, el coche, los cargos, la cárcel. Julián seguía llorando. Un niño roto de 40 años. Presioné un pequeño botón en la consola frente a mí. Llamé al escritorio de seguridad en el vestíbulo. Fernando, dije. Por favor, entrega las carpetas de evidencia a los oficiales de seguridad cuando lleguen. Escoltarán al señor y al Azra. Villalobos fuera del edificio. La puerta se abrió y 2 oficiales de seguridad uniformados entraron. Eran hombres grandes, y su presencia de repente hizo que la habitación se sintiera muy pequeña, muy real. Héctor, papá, por favor, susurró Julián, mirándome, su rostro un desastre de lágrimas. Por favor, no hagas esto. Yo, lo siento mucho. Lo miré. Mi hijo, el niño que Isabel había salvado, el niño que yo había criado, y sentí un vasto océano vacío de lástima y disgusto. Lo siento, no devuelve el dinero, Julián, dije con voz plana. Y seguro que no honra la memoria de tu madre. Hiciste tu elección. Firmaste los papeles. Asentí a los guardias. Ya no son empleados ni invitados. Por favor, acompáñenlos a la salida. Un guardia dio un paso hacia Julián y el otro hacia Daniela. Daniela, en un estallido final y patético de desafío, agarró su bolso. No tienes que tocarme. Caminaré, escupió. Salió de la habitación con la cabeza en alto. Una reina en una fantasía de su propia creación, incluso en su derrota absoluta. Julián, sin embargo, ni siquiera podía pararse. El guardia tuvo que levantarlo suave pero firmemente por el brazo. «Papá», gritó. Una última súplica desesperada. Le di la espalda. No podía mirarlo. Me enfrenté a la ventana mirando la ciudad que Isabel y yo habíamos construido. Escuché cómo lo sacaban, sus sollozos resonando por el pasillo hasta que la pesada puerta de la sala de juntas se cerró con un clic, sellándolos fuera de mi vida, fuera de su compañía para siempre. El desarme estaba completo. Después de que la pesada puerta se cerró,
El silencio que inundó la sala de juntas fue absoluto. Era un vacío más pesado y profundo que el silencio de mi casa vacía. Los otros miembros de la junta, Ramón, Elena, David y Tomás, habían salido en silencio uno por uno, cada uno poniendo una mano en mi hombro al pasar. Ofrecieron su apoyo, sus rostros sombríos, sus ojos llenos de un sentido compartido de violación. Fernando estaba empacando eficientemente las carpetas restantes en su maletín. Un profesional tranquilo que acababa de detonar una bomba, y ahora estaba limpiando los escombros, pero yo me quedé sentado allí, en la cabecera de la mesa que había sido mía durante 40 años. Miré la silla vacía donde Julián se había sentado, el vaso de agua volcado que había tirado en su pánico. No sentí ningún triunfo. No hubo oleada de victoria. Solo un vasto vacío frío y un cansancio profundo hasta los huesos. Miré el número que aún brillaba en la pantalla del proyector. $812,450. Era una suma masiva, pero se sentía insignificante. Miré la cronología de las facturas. Marzo, abril, mayo, junio, y de repente todo encajó en su lugar, no como una serie aleatoria de robos, sino como un camino de migas de pan meticulosamente trazado. Isabel, esta no era mi contraofensiva, era la suya. Cada paso que había dado en las últimas 2 semanas, me di cuenta de que no había estado caminando solo. Había estado siguiendo un mapa que ella había dibujado para mí, sus extrañas llamadas secretas a Fernando en sus últimos meses, su petición a Carmen de traerle sus viejos libros de contabilidad y papeles del ático, su comentario casual y desechable hace un año sobre que las tarifas de consultoría eran altas, su advertencia, la que yo había desestimado, de que Daniela veía a Julián como una opción sobre acciones. Ella lo había visto. Había visto la podredumbre mucho antes que yo. Sabía que se estaba muriendo. Sabía que yo estaría cegado por mi dolor. Y sabía mejor que nadie que mi amor por Julián era una debilidad que Daniela explotaría. Así que en los últimos meses preciosos de su vida, mientras su cuerpo le fallaba, su mente, esa mente brillante, aguda e increíble, estaba trabajando horas extras. No solo estaba recordando viejos papeles, estaba construyendo un caso. Estaba sentando las bases. Estaba reuniendo las municiones, poniéndolas en una caja y dejando la llave con Carmen. Me estaba preparando para la guerra que sabía que venía. Una guerra que tendría que pelear sin ella. Fernando no había empezado desde cero con la evidencia. Solo estaba siguiendo el mapa que ella había dejado atrás. Ella había limpiado mi desorden por última vez. Me había armado desde la tumba. Miré su silla vacía junto a la mía, y finalmente entendí. No la estaba vengando. Solo estaba terminando el trabajo que ella había comenzado. La llamada no vino de mí. Vino de Fernando. Una semana después de la reunión de la junta, una semana de silencio ensordecedor y sofocante, contactó a su nuevo, y presumiblemente muy caro, abogado. Propuso una reunión, una oportunidad final. Leía su correo electrónico, para discutir los términos de separación y el litigio civil pendiente. Era una trampa perfectamente cebada y sabía que Daniela nadaría directamente hacia ella. Sabía exactamente cómo funcionaba su mente. Era una criatura transaccional. Para ella, todo era una negociación. Ella vería esto como un salvavidas. Estaría convencida de que yo no querría realmente la humillación de un juicio penal público. Padre demanda a hijo por malversación. Los titulares serían terribles para la marca de la empresa. Ella pensaría que venía a hacer un trueque. Intercambiaría su silencio por mi misericordia. Intentaría aprovechar su matrimonio con Julián, su estatus como madre de mi nieto, para evitar la cárcel y tal vez, solo tal vez, irse con algún tipo de indemnización. Todavía pensaba que esto se trataba de los $800,000. Todavía creía que le quedaba una carta por jugar. ¿Y Julián? Julián solo estaría allí, un caparazón hueco arrastrado por su esperanza desesperada y frenética. La oficina de Fernando estaba en el piso 50. Una caja de cristal de acero y mármol gris que daba al río. No se parecía en nada a mi oficina cálida y con paneles de madera. Este lugar era frío, estéril e imparcial. El escenario perfecto e implacable para lo que estaba a punto de suceder. Yo ya estaba sentado en la cabecera de la larga mesa de conferencias de cristal cuando los hicieron pasar. Fernando se sentó a mi derecha,
su postura tan rígida como el horizonte detrás de él. La puerta se abrió. Se veían disminuidos. La semana no había sido amable. El habitual traje de diseñador de Daniela fue reemplazado por algo menos nítido, algo que parecía comprado en una tienda común. Su maquillaje estaba aplicado un poco demasiado espeso. Una máscara frágil de desafío pintada sobre una base de pánico animal. Julián estaba peor. Parecía un fantasma. Estaba sin afeitar. Sus ojos estaban rojos y huecos. Y no me miraba. Simplemente entró arrastrando los pies y se derrumbó en la silla más alejada de mí, como tratando de hacerse pequeño para desaparecer en la costosa tapicería. Daniela, sin embargo, se arqueó hasta la mesa y dejó caer su bolso sobre ella con un fuerte golpe. «Muy bien», Héctor dijo. Su voz era frágil, forzando una fuerza que claramente ya no poseía. «Te has divertido. Nos humillaste. Has dejado claro tu punto. ¿Estás finalmente listo para ser razonable?» Trató de esbozar una mueca. «¿Cuál es la oferta?» «No iremos a juicio. Firmaremos un acuerdo de confidencialidad. Nosotros averiguaremos un plan de pago para el dinero. ¿Qué se necesita para que esto desaparezca?» Solo la miré. No sentí nada. Sin ira, sin odio. Solo una profunda lástima por su completa y total ceguera. Todavía estaba tratando de regatear el precio de un coche usado, sin darse cuenta de que estaba parada en una horca. «No hay oferta, señora Villalobos», dijo Fernando, su voz cortando su arrogancia. «Esto no es una negociación». La confianza forzada de Daniela vaciló. «Entonces, ¿qué es esto?», espetó, su voz subiendo de tono. «¿Una última oportunidad para regodearte? ¿Una ronda final de humillación antes de enviar a tu propio hijo a prisión?» Finalmente, hablé. Mi voz era tranquila, pero pareció absorber todo el aire de la habitación. «Esto no se trata del dinero que robaste, Daniela. Eso es un asunto separado. Un asunto para el fiscal del distrito», asentía Fernando, quien colocó una sola carpeta nueva encuadernada en azul sobre la mesa. «Esta reunión. Esto es sobre el testamento». Su rostro, que había sido una máscara de falsa valentía, finalmente se arrugó en una confusión genuina y cruda. El testamento de Isabel, era simple. Nosotros escuchamos que era simple. Todo iba para ti. La miré y por primera vez creo que vio al hombre en el que me había convertido en las últimas 2 semanas. Eso dije. Es lo que estaban destinados a creer. «Fernando, por favor, comienza». Fernando sacó un par de anteojos de lectura de marco negro simple de su bolsillo. Fue un gesto deliberado y metódico, el tipo de pequeña acción que de repente comanda toda la habitación. Se los puso. Abrió la carpeta azul. El sonido del papel grueso y caro pasando era antinaturalmente fuerte en el silencio presurizado de la oficina. No miró a Daniela. No miró a Julián. Miró solo el documento. Este comenzó su voz en un monótono plano, y sin emociones. Es el último testamento de Isabel Chenoweth de Villalobos. Fue ejecutado el 14 de agosto de este año. Julián, que había estado mirando sus propias manos, levantó la vista. Sus ojos huecos finalmente mostraron un destello de confusión. Agosto susurró. «Eso es. Eso fue 2 meses antes de que ella». Los ojos de Daniela se entrecerraron. 2 meses, repitió con voz aguda. Ella firmó un nuevo testamento hace 2 meses. Vi los engranajes girando en su cabeza. Estaba recalculando. Un nuevo testamento firmado mientras estaba enferma. Probablemente estaba pensando que Isabel me había dejado fuera o había dado todo a la caridad en un ataque de emoción. Su mente ni siquiera podía concebir la verdad. Este documento, continuó Fernando como si no hubieran hablado, revoca todos los testamentos anteriores en su totalidad. Con su permiso, omitiré los artículos preliminares sobre la disposición de efectos personales y pasaré directamente a los artículos principales concernientes a los activos mayores. Ve al grano, espetó Daniela. Fernando pasó una página. Artículo 3. Todos los activos líquidos personales, incluyendo, pero no limitado a todas las cuentas bancarias, cuentas del mercado monetario y carteras de acciones mantenidas únicamente a nombre de Isabel Chenoweth de Villalobos, se legan en su totalidad a mi amado esposo Héctor Villalobos. Daniela dejó escapar un pequeño suspiro de alivio casi triunfante.
Visiblemente se relajó en su silla. «¿Ves?», dijo, forzando una sonrisa a Julián. «Es lo mismo. Todo va para Héctor. Entonces, ¿qué es esto? ¿Cuál es el punto de esto? Este drama, Héctor». No dije nada. Solo esperé. Sabía lo que venía. Fernando levantó un solo dedo, una orden silenciosa para que se callara. «Por favor, señora Villalobos, no he terminado». Su voz era como un trozo de hielo. Ese fue el artículo 3. Ahora estamos en el artículo 4. Este artículo, dijo deteniéndose para mirarla por encima de sus gafas, concierne al interés de control de mi cliente en Transportes Villalobos. Específicamente, el 51% de las acciones con derecho a voto que heredó de su padre, el señor David Chenoweth, y que son, según lo estipulado por su acuerdo prenupcial con el señor Villalobos, su propiedad única y separada. La sonrisa de Daniela se desvaneció, inclinó la cabeza. Su propiedad separada. Podía escuchar el pavor frío en su voz. Los $800,000 habían sido robados de la empresa. ¿Pero esto? Esta era la participación personal de Isabel. Una participación que por ley era completamente intocable por mí. O por Julián. ¿Qué? ¿Qué pasa con la empresa? Tartamudeó. Fernando volvió a mirar la página. Artículo 4, sección A. Todas las acciones mencionadas se colocarán en una entidad recién formada a mi muerte, que se llamará el Fideicomiso Legado Villalobos. Leyó un párrafo denso de jerga legal que describía la estructura del fideicomiso, sus fiduciarios, sus implicaciones fiscales. Daniela estaba inquieta. Su pánico aumentaba. «Llega al punto», casi gritó. Fernando pasó la página final del documento. «Estoy en el punto, señora Villalobos. Estoy en el artículo 4, sección B». Hizo una pausa de nuevo, un silencio largo y agonizante. Dijo, lo que mi cliente denominó la cláusula de sangre. ¿La cláusula de qué? La voz de Daniela fue un chillido agudo. Fernando levantó la voz ligeramente, como si se dirigiera a una sala del tribunal, y leyó muy, muy lentamente, enunciando cada sílaba. El interés de control de Transportes Villalobos. El mencionado 51% solo se transferirá en parte, o en su totalidad del Fideicomiso Legado Villalobos, a un heredero o herederos que puedan proporcionar prueba biológica y genética definitiva de ser de mi línea de sangre directa. El silencio que siguió fue tan completo que podía escuchar el leve zumbido del aire acondicionado. Julián simplemente se sentó allí, su rostro completamente en blanco. Las palabras no computaban. Era demasiado lento, demasiado aislado de la realidad para captar la implicación. Pero Daniela era diferente. Su rostro era una tormenta de emociones conflictivas rápidas, confusión, miedo y luego una repentina y desesperada comprensión. Miró a Fernando, me miró a mí, miró a Julián, y luego soltó una risa corta, ladradora y fea. Una cláusula de sangre. ¿Qué es esto? ¿Juego de Tronos? Eso es solo Julián. Es solo una forma legal elegante y vengativa de decir que va a su hijo, nuestro hijo. Estaba asintiendo, tranquilizándose a sí misma. ¿Verdad? ¿Verdad, Héctor? Me miró, desesperada por confirmación. Esto es solo otro juego enfermo y retorcido. Estás tratando de asustarnos. Se volvió hacia Fernando. ¿Y qué? ¿Quieres un análisis de sangre? Bien, trae una aguja. Lo haremos ahora mismo. Julián es su hijo. Es su único hijo. Esto no tiene sentido. Es solo. La observé, este animal rabioso, todavía luchando, todavía arañando, todavía tratando de hacer que los hechos encajaran en su narrativa. Estaba parada en una trampilla y discutiendo sobre el color de la pintura. Dejé que despotricara durante otros 10 segundos. Su voz volviéndose más estridente, más histérica. Todavía pensaba que estaba a salvo. Todavía pensaba que el hombre sentado a su lado, el hombre que había usado como llave para la bóveda, era el hijo de Isabel. Fernando solo esperó con su expresión ilegible. Cuando finalmente se quedó sin aliento, su pecho agitado, habló con voz peligrosamente tranquila. «Como desee, señora Villalobos». Se agachó hacia el maletín a sus pies, el que yo había asumido que ahora estaba vacío. Sacó un solo sobremanila grueso y sellado, el mismo sobre que había visto en la sala de juntas.
Lo colocó sobre la mesa de cristal con un golpe suave y definitivo. La señora Villalobos dijo, era una mujer muy minuciosa. Ella anticipó esta contingencia. También anticipó los resultados. La risa de Daniela fue aguda y frágil, un sonido al borde de romperse. ¿Anticipó? ¿Qué dejó? Una declaración jurada. ¿Un mechón de su pelo de bebé? Esto es una locura. Julián es su hijo. El rostro de Fernando seguía siendo una máscara impasible. No respondió a su histeria. Simplemente y muy deliberadamente rompió el sello del sobremanila. Metió la mano y sacó un solo documento doblado. Un informe de laboratorio. Como dije, continuó Fernando, su voz cortando limpiamente a través de su pánico creciente. La señora Villalobos era una mujer muy minuciosa. En sus últimas semanas, estaba preocupada por el futuro de la empresa. Estaba preocupada por las discrepancias. Ella autorizó como parte de su planificación patrimonial una auditoría genética completa de su linaje directo. Proporcionó su propia muestra, por supuesto. Luego volvió su mirada fría y aguda, como el bisturí de un cirujano directamente a Julián. Y Julián, ella solicitó una muestra tuya también. ¿Recuerdas hace unos 3 meses cuando tu madre insistió en que te hicieras un examen físico ejecutivo completo en el hospital universitario? Estaba tan preocupada por tu salud, dijo Julián, que había sido un fantasma en la silla. Parpadeó. Mi examen físico. Con el doctor Evans, sí. Ella dijo que estaba preocupada por mi colesterol. Efectivamente, dijo Fernando. Lo estaba. Ella también, bajo una directiva médica privada, hizo que el laboratorio ejecutara un panel comparativo completo de ADN contra su propia muestra. Quería confirmar su legado, asegurar que la cláusula de sangre fuera blindada. Fernando desdobló el papel. Dijo sosteniéndolo, es el resultado de ese panel comparativo del Laboratorio de Genética certificado del Hospital Universitario. No necesitaba leerlo todo. Solo leyó el resumen. Su voz era plana, desprovista de drama, lo que solo hacía que las palabras fueran más devastadoras. Conclusión leyó. La muestra proporcionada por el señor Julián Villalobos y la muestra proporcionada por la Sra. Isabel Villalobos muestra 0 marcadores genéticos comunes consistentes con una relación madre-hijo. La probabilidad de maternidad es 0.0%. El mundo se detuvo. Julián solo. Miraba fijamente. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Parecía un pez boqueando por aire. Su mente completamente incapaz de procesar las palabras. Me miró, sus ojos muy abiertos, rogándome que dijera que no era verdad. El rostro de Daniela se puso completa y aterradores blanco. Los cálculos rápidos. La ira. El miedo. Todo desapareció, reemplazado por un vacío. Miró de Fernando, al papel, a Julián, y luego a mí. ¿Qué? Susurró. Fue el sonido más pequeño y aterrorizado que jamás le había oído hacer. ¿Qué? ¿Qué significa eso? Me incliné hacia adelante, apoyando mis antebrazos en la mesa de cristal, y por primera vez dejé que todo el peso de mi dolor, mi traición y mi lástima se mostrara en mi voz. Significa, dije, mirándola directamente a ella, que él no es su hijo. Pero la mente de Daniela estaba corriendo, tratando de encontrar un punto de apoyo. Pero él es tu hijo. Así que tú tuviste una aventura. Estaba agarrándose a un clavo ardiendo, tratando de encontrar un escenario que aún tuviera sentido. ¿Engañaste a Isabel? Sí, dije. Mi voz era un ronco susurro. Lo hice. Una vez. Hace mucho tiempo. Antes incluso de que estuviéramos casados. Un error estúpido y borracho que cometí hace 45 años. Miré a Julián, mi hijo, cuyo mundo entero se estaba desintegrando en tiempo real. Tu madre biológica. Ella no te quería. Quería dinero. Le pagué. Pensé que ese era el final. Volví mi mirada a Daniela, cuyo rostro era ahora una máscara de pura y horrorizada confusión. Pero Isabel, dije, mi voz espesa con un asombro que ella nunca podría comprender. Isabel lo sabía. Ella sabía la verdad. Y me perdonó. Ella fue y lo encontró. Lo adoptó legalmente. Lo crió. Lo amó. Dios mío, lo amó más ferozmente que cualquier madre que haya conocido. Lo amó como propio. Lo hizo su hijo en todo lo que importaba.
Pero, y aquí mi voz se volvió acero frío. Ella no podía hacerlo su sangre. Y su testamento, el testamento que ella escribió, se basa en la sangre, no en el amor. La finalidad de ello golpeó a Daniela como un golpe físico. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose a la mesa. No susurró. No. Así que él no recibe nada. La empresa. Él no recibe nada, dijo Fernando rotundamente. No recibe nada de su fideicomiso. ¿Entonces quién? Chilló Daniela, su voz quebrándose en un grito histérico. ¿Quién se lo queda? Si no es Julián, entonces ¿quién? ¿Tenía ella otro hijo? Un hijo secreto. Su risa fue un sonido crudo y roto. Esto es una locura. No hay nadie más. Solo la miré. Miré a mi hijo roto, que se mecía de un lado a otro, susurrando, no, no, no para sí mismo. Había temido este momento. Había temido este dolor. Pero Isabel lo había sabido. Ella había planeado esto también. Había sabido que la verdad, en todo su poder devastador y purificador, era la única manera. Tienes razón, Daniela, dije, mi voz tranquila de nuevo. Él no era su único hijo. Daniela se congeló. Sus ojos se clavaron en los míos. ¿Qué? La puerta de la sala de conferencias se abrió. No había estado cerrada con llave. Fernando había arreglado esto. Una mujer entró. Estaba en sus 40 y tantos. Tal vez 42, 43. Era alta, con un aire de confianza tranquila y profesional. Tenía el pelo oscuro, un rostro amable e inteligente, y mi respiración se detuvo. Tenía los ojos de Isabel, la misma forma, la misma profundidad, la misma inteligencia penetrante. No estaba vestida con un traje de poder, sino con el uniforme médico verde, práctico y sin tonterías de un doctor. Una bata blanca de laboratorio sobre ellos. Un estetoscopio alrededor de su cuello. Parecía que acababa de venir de un piso del hospital. Me miró a mí, a Fernando, y luego a las dos personas rotas en la mesa, su expresión una de curiosidad cortés y profesional mezclada con una profunda tristeza subyacente. Daniela la miró fijamente. ¿Quién diablos eres tú? Esta es una reunión privada. Fernando se puso de pie. Daniela Villalobos. Julián Villalobos, dijo, su voz tomando un tono formal de presentación. Permítanme presentarles a la doctora Valentina Rojas. Ella es cirujana cardiotorácica con doble certificación actualmente en el personal de un prestigioso hospital universitario en otra ciudad. Hizo una pausa, dejando que el nombre, el título se asentara en el aire. Luego asestó el golpe final. Ella es también, dijo, señalando a la doctora, la hija biológica de Isabel Chenoweth de Villalobos, la niña que dio en adopción cuando tenía 19 años, mucho antes de conocerte, Héctor, y a partir de esta mañana, la única heredera biológica verificada del fideicomiso Legado Villalobos. Ella es la nueva dueña del 51% de Transportes Villalobos. El nombre quedó suspendido en el aire, un hecho final e incontestable. Doctora Valentina Rojas, la hija de Isabel, la verdadera heredera. El rostro de Daniela, que había sido una máscara de cruda confusión, se desmoronó. No sucedió todo a la vez. Fue un colapso en cámara lenta. Su boca se abrió y se cerró, pero la voz chillona y exigente había desaparecido. Todo lo que salió fue un pequeño jadeo seco, como una ráfaga de polvo. Miró a la doctora Rojas, esta mujer tranquila e inteligente en su uniforme médico, y su mente simplemente se rompió. La intrincada red de mentiras, de manipulaciones, de planificación a largo plazo, de derechos adquiridos. Todo se rompió en un solo instante. La mera existencia de esta mujer era una realidad que Daniela no podía encajar en su mundo. No susurró. No fue una negación. Fue una súplica. Una súplica para que el mundo volviera a tener sentido. No. Estás mintiendo. Esto es un truco. Héctor. Tú la contrataste. Señaló con un dedo tembloroso a Valentina. Ella es una actriz. Contrataste a una actriz. Esto es conspiración. Es fraude. Su voz subió la escala, volviéndose alta y fina. El sonido de una cuerda de violín estirada hasta su punto de ruptura. Te demandaremos. Los demandaremos a todos. Exigiremos una prueba. Nosotros. Eso no será necesario.
Señora Villalobos, dijo Fernando, su voz tranquila, pero cargada con la fría finalidad de un verdugo. La doctora Rojas fue localizada por la propia Asra. Villalobos hace más de 6 meses. Se conocieron, se reconciliaron y coordinaron toda esta transición de legado. El ADN que confirma a la doctora Rojas como la hija biológica de Isabel ya ha sido certificado y se adjunta al testamento. Es blindado. No hay nada que pelear. Ese fue el último golpe. La palabra blindado. El pánico de ojos salvajes de Daniela simplemente se desinfló. Toda la lucha, todo el veneno, toda la ambición que había definido todo su ser, se evaporó en una sola exhalación irregular. Se hundió en su silla, no sentándose sino colapsando, como si sus huesos se hubieran convertido en gelatina. Puso la cabeza entre las manos, sus hombros comenzando a temblar. Pero este no era el sonido del duelo. Era el sollozo seco, feo y desgarrador de pura y absoluta pérdida. El sonido de un jugador que había apostado todo a una cosa segura solo para ver a la casa llevárselo todo. Había perdido el dinero. Había perdido la empresa. Había perdido su futuro. Ella no era nada. Y Julián, mi hijo, no se había movido. No había reaccionado a la entrada de la doctora Rojas en absoluto. Todavía estaba encerrado en ese primer momento de devastación, el momento en que supo que la mujer a la que adoraba no era su madre. Simplemente se había ido. Se mecía de un lado a otro en su costosa silla, con los ojos muy abiertos y sin ver, mirando la pared de cristal detrás de mí. Estaba susurrando, pero no a nosotros, a sí mismo. Ella no era mi mamá. No era real. Era un hombre de 40 años, un director de operaciones, un esposo, y en ese momento era solo un niño pequeño aterrorizado, perdido en un bosque que no entendía. Su mundo no solo le había sido arrebatado, había sido revelado como una mentira que había vivido durante 40 años. Daniela había perdido su fortuna, Julián había perdido su propia alma, estaban destruidos y la guerra había terminado. Las secuelas no fueron rápidas, pero fueron absolutas. La justicia, he aprendido, no es un rayo. Es una máquina de molienda lenta. La demanda civil para recuperar los $800,000 robados era un hecho. Fernando la presentó antes de que Daniela y Julián hubieran salido siquiera del estacionamiento, pero eso fue solo el comienzo. Como prometió, Fernando entregó todo el caso meticulosamente preparado a la oficina del fiscal del distrito. Se presentaron cargos penales en el plazo de 1 mes. Gran latrocinio, conspiración para defraudar y múltiples cargos de fraude electrónico. Enfrentando tiempo en prisión y con cada cuenta bancaria congelada, la verdadera naturaleza de Daniela se hizo cargo. No hubo lealtad. No hubo un nosotros. Se volvió contra Julián con el salvajismo de un animal acorralado, solicitando el divorcio de inmediato, alegando que era la víctima coaccionada por un esposo de voluntad débil. Su divorcio fue una guerra corta y fea entre 2 ratas ahogándose, terminando con ella alejándose con nada más que sus propias facturas legales. La casa en la montaña y el Porsche fueron incautados y liquidados por la empresa para cubrir parcialmente los fondos robados. Se quedó exactamente como empezó, con nada más que su propio veneno y un antecedentes penales pendientes. Julián fue una historia diferente. Era un hombre roto. No peleó. Se declaró culpable de cada cargo. Su confesión fue un susurro tranquilo y patético en la sala del tribunal. Había perdido a su madre, a su esposa, y toda su identidad en el lapso de unas pocas semanas. No le quedaba nada por lo que mentir. Dada su total cooperación y, tal vez, la súplica tranquila de un padre al fiscal del distrito por indulgencia, el juez fue suave con él. Evitó la prisión. Fue sentenciado a 5 años de libertad condicional. 2,000 horas de servicio comunitario y un plan de restitución ordenado por la corte que probablemente estaría pagando por el resto de su vida. Perdió su trabajo, su dinero y su nombre. Se vio obligado a los 40 años a conseguir un trabajo servil en un almacén de logística, finalmente aprendiendo cómo se siente el trabajo real en sus manos. No fue una victoria. Fueron solo consecuencias. La junta estaba satisfecha. El cáncer había sido extirpado y la empresa estaba a salvo. Pasaron unos meses. El invierno había dado paso a una primavera fresca y esperanzadora.
Me encontré caminando por los terrenos del depósito de transportes Villalobos. El estruendo de los camiones, un sonido familiar y reconfortante. Pero no estaba solo. A mi lado caminaba la doctora Valentina Rojas. Había volado para la reunión trimestral de la Junta. Habíamos estado hablando, vacilantes al principio, pero ahora, con más facilidad. Éramos dos extraños unidos por el fantasma de una mujer que ambos habíamos amado de maneras profundamente diferentes. Ella habría estado tan orgullosa de ti, ¿sabes? Dije, mi voz un poco ronca. Lo que haces, salvando vidas. Valentina sonrió con una pequeña y triste sonrisa que se parecía tanto a la de Isabel que me dolió el corazón. Ella me dijo que estaba orgullosa de usted, respondió Valentina suavemente. Dijo que usted era el único hombre que había conocido que había construido un imperio con sus propias manos y conservado su alma. Tuve que detener una ola de emoción que amenazaba con abrumarme. Valentina se detuvo conmigo. Su mirada amable. No tenía intención de dirigir la empresa. Su trabajo, su vocación, estaba en el hospital. Habíamos acordado con la Junta contratar a un nuevo director general profesional, mientras ella serviría como la nueva presidenta, protegiendo el legado de su madre desde lejos. Ella era la inteligente, finalmente logré decir. Ella planeó todo esto. Salvó su empresa. Y creo que me salvó a mí también. Valentina miró el gran logotipo azul de Transportes Villalobos en el costado del almacén. Ella nos salvó a todos, Héctor dijo. Nos dio la oportunidad de construir algo nuevo, algo basado en la verdad. La miré, mi hija, esta mujer increíble que apenas comenzaba a conocer. El dolor todavía estaba allí, un dolor sordo que nunca desaparecería por completo. Pero por primera vez en mucho tiempo, no era lo único que sentía. Sentía paz, sentía esperanza. El legado de Isabel no estaba solo en acero y concreto, estaba justo aquí parada a mi lado, y apenas estaba comenzando. Esta historia nos enseña una lección poderosa. Un legado construido sobre el engaño y el sentido de derecho es un castillo de naipes destinado a colapsar. La verdadera fuerza no está solo en lo que construyes, sino en la sabiduría para protegerlo. El poder supremo de Isabel no fue solo su increíble capacidad de perdón hace 40 años, sino su clara comprensión de que la verdad, por dolorosa que sea, es la única base que perdura. La codicia y la traición pueden tener su momento, pero siempre serán desenmascaradas por los hechos fríos y duros, que demuestran que la integridad es la única herencia que realmente importa. ¿Cuál crees que fue el movimiento más poderoso de Isabel, su increíble acto de perdón hace 40 años o su brillante movimiento final en el testamento? Déjame saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Y si crees que la verdad siempre encuentra un camino, por favor dale me gusta a este video y suscríbete para más historias como esta.